Bendito, alabado y adorado seas. Ser apóstoles, vida de apóstoles, es ser testigos, testigos esperanzadores de tu amor, testigos esperanzadores de lo que siempre llena el alma, de tu amor. Hoy, Señor, pedimos la luz de tu Espíritu para que siempre nos reconforte, para que siendo llamados por el Espíritu Santo, seamos discípulos, discípulos de la gracia. Oh Dios, siempre tu Espíritu iluminándonos, tu luz nos permita sentir la gracia, tu luz ilumine nuestros corazones, tu luz nos permita ser apóstoles del Evangelio. El Evangelio esperanzador para nuestros días. El Evangelio como gracia santificante en esta humanidad agobiada y doliente. En pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Buenas noches. Buenas noches, Señor. Hola, un abrazo. Soy el Padre Wilmar Galeano, en compañía de nuestros queridísimos apóstoles incansables, Hernán Ramírez y Daniel López. Queremos que esta porción de la palabra de Dios llegue a sus mesas, a sus casas, a sus almas. Bendecimos nuestro tintico. Él se va vaciando en el pocillo y se va llenando el alma. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina mi entendimiento y mueve mi voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. En pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Celebramos con toda la Iglesia el día de los santos Simón y Judas Tadeo, apóstoles. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 2:19, hermanos, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Por él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por él ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Oh
otra vez el verbo crecer, que lo veíamos de manera especial cuando hablábamos de la semilla de mostaza que crece. El verbo crecer como una invitación especial, palabra clave en la marcha espiritual de nuestra parroquia Jesús Eucaristía y propuesta para ustedes, hermanos y amigos de En Pijama con Dios. Dice el apóstol Pablo: ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. Un cristiano no puede ser un extranjero. Un cristiano no puede ser una persona extraña, porque la gran bendición que obtiene un hombre de fe es portar la gracia de Cristo, que no la tiene el pagano, que no la tiene el ateo, pero que por pura gracia de Dios sí la tenemos nosotros. Y al tener esa gracia, entonces nosotros tenemos la oportunidad de decirle a esa gracia que habita en nosotros: qué bueno que la gracia que hoy a mí me toca y me permea tiene un cimiento sólido, un cimiento firme, tiene unas bases. Yo, que he tenido pues la oportunidad de construir parroquia material y espiritual, sé lo que significa hacer las cepas. Lo llaman zapatas, ¿no? Y es un excavar profundamente para poder hacer el buen cimiento. Esta parroquia está así, cimentada. Recuerdo las zapatas que habíamos hecho en la parroquia en la Candelaria en Niquía. Y recuerdo esto porque así, en esas profundas zapatas del alma y del espíritu, nuestra iglesia se sostiene. Y hoy en la memoria de los santos Simón y Judas Tadeo, no tenemos una fe cualquiera, no tenemos una fe de adivinanza, tenemos una fe sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús, que es la piedra angular. El ángulo es Cristo. Si el cimiento son los apóstoles, esos apóstoles están anclados en el ángulo perfecto, que es Cristo. Por eso tu fe no está puesta en lo efímero del mundo. La fe nuestra no puede estar como la del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, apoyada en un becerro. La fe nuestra no puede estar como la de Judas Iscariote, en unas monedas. La fe nuestra debe estar como la de Judas Tadeo, como la de Simón, como la de Pedro, Santiago y Juan. Una fe cimentada en Cristo, el ángulo perfecto. Cristo es la piedra angular y nos impulsa a tener como dignos soportes y bastiones de nuestra fe a los apóstoles. Por él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Cuando uno va a la Basílica de San Juan de Letrán, tiene 12 columnas. Esa es la primera parroquia o la primera capilla, es la iglesia madre, y está ya en San Juan de Letrán en Roma, y entonces está apoyada en 6 columnas a la derecha y 6 columnas a la izquierda, y en cada columna hay un apóstol. Nosotros tenemos nuestro templo cimentado en 1, 2, 3, 4, 5 por 2, 10 columnas,
Claro, nos quedaron faltando 12, aunque las 12 sí son las 2 de allá, las del coro, en nuestro templo. Aquí están 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ve qué bonito, no sabía que nuestro templo de Jesús Eucaristía se apoyaba sobre 12 columnas. Increíble. Los apóstoles son el cimiento. Por eso el Papa, que es el primado, es el primero de los apóstoles, y ese Pedro a quien se le entrega la iglesia ha de estar cimentado en tanta fe. Y nosotros que somos las piedras vivas, por eso nuestra fe es muy linda, y por eso nosotros somos parte de la construcción. Dios mora en cada uno. Dice San Pablo, somos la morada de Dios en el Espíritu, en el alma de todo creyente. Esa linda porción de Dios configura en todos un templo vivo y formamos la iglesia. Y la iglesia que persevera, apoyada en Cristo, sostenida por la palabra, y porque la iglesia es la figura de la Jerusalén celestial. Por eso en Cristo y con el cimiento de los apóstoles no claudiquemos en la fe. Tiempos de pandemia para apostatar, dudar, renunciar, irse, alejarse. La iglesia ha superado pestes y plagas en el tiempo y en la historia. No iremos a superar esta. Perseveremos con fe, con la ayuda de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. En pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El compromiso de ser apóstol es un compromiso completamente de disponibilidad. El apóstol no puede ser aquel que le rehúya a Dios, como hemos visto en la experiencia mediocre del profeta Jonás, que se le escondió a Dios y precisamente tiene un percance en la embarcación en la que va. El apóstol no puede opacar el signo de testimonio que lleva consigo y guardarlo para sí. El apóstol es alguien que obviamente está todos los días ingeniando la manera de que a toda la tierra alcance su pregón. Una vez más evoco, queridos hermanos, la vida y la memoria sacerdotal del padre Marco Tulio Murillo. Hace algunos días el padre, antes de ser positivo para COVID, nos decía en una reunión virtual, cosa que nunca pensó el padre Marco Tulio que le iba a tocar esta época:
Sin embargo, en esta época, algo sumamente ingenioso de él, y es lo que les quiero contar. Nos decía por allá en los meses más o menos de abril, mayo, que así como él veía que mucha gente estaba haciendo teletrabajo, que él también se puso a pensar y decía, bueno, yo como sacerdote, en medio de este reto de la pandemia, ¿qué puedo hacer? ¿Y saben qué empezó a hacer el padre? A llamar los feligreses por teléfono. Él nos decía, yo cogía y marcaba, soy el padre Marco Tulio, bueno, quiero preguntar cómo están, y por teléfono hacía pastoral. Qué curioso, y nos decía, bueno, si la gente está haciendo teletrabajo, yo hago telepastoral. Miren qué iniciativa tan linda, tan santa y tan maravillosa. Y dice el Salmo 18, a toda la tierra alcanza su pregón. Tal vez el Padre no tan capacitado como me capacitan a mí, Hernán y Daniel, para dirigirme hacia ustedes a través de este canal y a través de esta red. Pero el Padre tal vez con uno de los instrumentos propios de su quehacer y manipulación, el teléfono que todavía está en las casas, no en muchas, pero todavía está. El teléfono fijo. El que ya repica poco, pero que sí repica en las oficinas de los despachos parroquiales y seguramente en alguna casa. Y el padre Marco Tulio entendió la dimensión de este salmo. A toda la tierra alcanza su pregón. Estamos en la época del WhatsApp, del mensaje, del Instagram, del Facebook, del Twitter o Twitter. Yo creo que el padre Marco Tulio en eso ni se preocuparía, pues porque a lo mejor pensaba de eso que se preocupen otros padres. Pero entonces quienes estaban quedando sin tecnología, ¿qué? Cada llamada, el propiciar que alcance el pregón del amor de Dios. Entonces el padre Marco Tulio, un buen apóstol, un hombre digno de imitar. A mí algún día, trabajando pues mucho con él, y al fin y al cabo crecí al lado suyo, y me hacía corregir las carteleras. Y por ejemplo, para algún domingo, poníamos en la cartelera ya en la parroquia, en la Niña María o en el Portal de Jesús, y colocábamos las carteleras y me decía, Wilmar, esa cartelera no quedó buena. ¿Por qué, padre? ¿Usted cree que una señora de 60, 70 años alcanza a leer lo que dice allá? No, padre, entonces hágala de nuevo. Amplíe la letra. Y entonces ahí fue donde yo empecé a hacer que las letras fuesen en moldes. La A, la B, la C. ¿Cómo tiene que ser uno de ingenioso para que a toda la tierra alcance su pregón? Y una palabra que no se me olvida del padre Marco Tulio. Póngale caletre. La palabra caletre yo la identifico como el ingenio, como, sea creativo. Y algún día cuando vino aquí y vio este templo, me dijo, Wilmar, ¿y cómo lo hizo? Y le dije yo, pues padre, este templo lo hemos hecho con mucho caletre, como usted me enseñó, con los bonos, las rifas, todas las propuestas que hacemos a la comunidad. A toda la tierra tiene que alcanzar su pregón. Pero si nos comprometemos, si somos apóstoles, si pasamos de discípulos, que es el que discierne, apóstol, muchos se quedan en discípulos y se pierden. Muchos hacen el retiro de Maús, por ejemplo, y no vuelven. Y quien viene y persevera caminando con Jesús, pasa de discípulo a apóstol, y el apóstol es el que hace posible que a toda la tierra alcance su pregón. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche.
Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. En el Evangelio nos dirá el Señor, Lucas 6, 12, 19. Por aquel tiempo subió Jesús a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago hijo de Alfeo, y Simón el rebelde, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos, y toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Siempre me ha impactado ese momento en el cual Jesús pues sube a la montaña a orar y se pasa la noche orando a Dios. San Lucas va a decir orando a Dios. Mateo va a decir pasó la noche en la oración de Dios. Yo recuerdo en el seminario cuando me iba a una capilla subterránea y me sentaba así como estamos aquí. Yo estoy delante del altar. Tengo delante el altar, sí. Y me sentaba ahí donde me paro para presidir la misa. Y me sentaba a mirar el Santísimo, a mirar el Sagrario. Me iba por ahí 9:30, y me quedaba hasta las 10, 10:30, antes de que fuesen las 11, porque a las 11 sueltan los perros. Qué bonito uno irse en la noche al Santísimo, al templo a orar. Y por eso a mí me impacta mucho esta escena en la vida del Señor, porque también la puedes reproducir tú, papá, mamá, hijos, en vuestra casa, en vuestra habitación, arrodillarse, apoyarse en la cama, pedirle al Señor mucha luz, mucha fuerza, mucha sabiduría. Qué bueno que una persona que tenga ideas suicidas pueda abrirle un espacio al Señor, como lo predicaba el domingo, para amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y que pueda sentir que cuando ora, Dios está ahí tan cerquita, como dice el Evangelio, pasó la noche orando a Dios. Y cuando se hizo de día, cuando uno ora en la noche y después al otro día, uno no se alcanza a imaginar, no se alcanza nuestra imaginación a contemplar todas las bendiciones que vienen consigo.
porque tú no te has recargado de cualquier cosa. Tú no has estado con cualquiera, tú has estado en intimidad con el mismo Dios, que trae a tu alma espíritu, que pone en tu corazón las palabras de Jesús. Imagínense que yo, cuando termine este espacio, le entrego a Daniel la pilita del micrófono. ¿Y qué pasa? Hay que ponerla a cargar. Y tu celular tú lo pones a cargar de noche, para que al otro día ese celular tenga luz y carga. Y lo mismo esta pila, para que se recargue. ¿Cómo no se va a recargar uno del Señor? Y se va a llenar y se va a impregnar de su luz santa y divina. Que fíjense la escena final del Evangelio, y toda la gente intentaba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Yo recuerdo, queridos hermanos, cuando pasé toda una noche en vela al pie del ataúd de mi mamá. ¿Por qué lo recuerdo? Porque me hizo mucho bien pensar en esta escena en aquel entonces, y recuerdo que al otro día, el día del funeral, yo estaba sereno y tranquilo. Así después hayan vuelto las lágrimas y la angustia, pero el Señor supo sostenerme en firmeza, porque supo llenarme de su luz, porque supo llenarme, fortalecerme. Y yo también le pido al Señor que eso lo hagas tú, que tú seas un cristiano vigilante, orante, que tú seas aquella persona que no solamente está esperando tal día ir a ver si le dan trabajo, y tal vez, no sé, si tú lleves esa hoja de vida a que te la rece un brujo, a que te la conjuren. Qué bueno uno traerle la hoja de vida al Señor en la oración. Es que ni siquiera la hoja de vida, traer el corazón y decirle: Señor, es que es mi vida la que necesita del empleo, de la salud, del bienestar. Señor, ¿cómo hacer para orar? Tal vez no ore mucho en el día, pero si puedo en la noche. Si estoy desvelado, ¿por qué no entablar un diálogo contigo? A Jesús se le dieron todas las cosas. Superó quebrantos, superó adversidades, con judíos, con fariseos, con celotes, con escribas, con saduceos, porque Jesús tenía algo diferente. Y lo diferente que tenía era tener a Dios. Por eso el tiempo que pasó Jesús orando fue un tiempo maravilloso para cargar su alma y poder tener discernimiento, y al otro día decirle: yo quiero contar contigo, yo quiero contar contigo, yo quiero contar contigo, porque Jesús dedicó tiempo a estar con Dios. Pidámosle al Señor que lo que vayamos a necesitar mañana lo sepamos poner desde hoy. Pidámosle al Señor que esa noche dura y difícil, cuando dominan sobre nosotros las iras, los odios, los rencores, cuando estás carcomiéndote de malestar porque tu marido, porque tu mujer, porque tu hijo, qué bueno que tú puedas abrir el corazón y le digas al Señor: Señor, es tiempo de que me escuches, es tiempo de que me bendigas, es tiempo de clamar por ti. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. En paz me acuesto y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dulces sueños, bendiciones al despertar, llamados por Jesús a ser apóstoles, a que su pregón sea conocido en todos los lugares y a ser elegidos y preferidos de Él. Se merecen lo mejor. Que descansen.